Inmunidad. Se desconocen las causas por las cuales el sistema inmune es incapaz de producir una respuesta efectiva que resuelva la infección o reduzca la gravedad. Sin embargo, tanto la inmunización activa, aplicación de vacunas, como pasiva, aplicación de gamaglobulinas antirrábicas, son altamente efectivas para proteger contra la enfermedad. La protección que brindan estos dos tipos de inmunización es de naturaleza humoral y está dada por un nivel protector de anticuerpos antirrábicos neutralizantes dirigidos contra la proteína G viral. El cuadro clínico: es importante detectar el cuadro clínico, sospechar la rabia en animales para poder, denunciar el caso. En los animales, en el perro se puede presentar de dos formas, como furiosa o paralítica, y en los gatos se manifiesta principalmente como forma furiosa de alta agresividad. En general tiene una fase prodrómica que dura 1 a 2 días, con cambios de conducta, signos de intranquilidad y agitación, y puede observarse congestión conjuntival. La forma furiosa presenta una fase de excitación y una fase de depresión. En la fase de excitación, que dura aproximadamente 3 días, aparece hipersensibilidad a los estímulos visuales, auditivos, hiperexcitabilidad refleja, anorexia, agresividad, convulsiones, salivación abundante, mirada perdida y espasmo laríngeo. En la fase de depresión, que dura 2 días, se observa incoordinación motora, parálisis mandibular, lengua péndula, babeo, anisocoria, estrabismo y finalmente parálisis ascendente hasta coma y muerte. En la forma paralítica, dura aproximadamente 2 a 5 días, la fase de excitación es corta o está ausente. Predominan los síntomas paralíticos, dificultad para deglutir, liberación de saliva constantemente, y se observa una parálisis ascendente también hasta coma y muerte. El cuadro clínico en los humanos consta de 2 periodos, un periodo prodrómico y un periodo de estado. El periodo prodrómico generalmente se manifiesta con fiebre, malestar general, mialgias, artralgias, inquietud, cefalea, parestesias manifestadas por el paciente como hormigueo, picor o quemazón en el lugar de la herida. Y el periodo de estado se divide en 2 etapas. Una primera etapa en donde puede haber excitabilidad, con espasmos musculares generalizados, hidrofobia por el espasmo de faringe, fonofobia, fotofobia, convulsiones, alteraciones sensoriales y alteraciones sensitivas como hiper o hipoestesia. En la segunda etapa, en general, el paciente ya evoluciona a un estado de coma y la muerte se produce por paro cardiorrespiratorio debido al compromiso del bulbo raquídeo. La sobrevida promedio desde las primeras manifestaciones clínicas hasta la muerte oscila entre 5 y 11 días aproximadamente. En la presentación inicial puede evidenciarse debilidad del miembro afectado, aunque la evolución clínica posterior sea en la forma de rabia furiosa o paralítica. En este cuadro podemos observar una diferenciación con respecto de lo que es la rabia en la forma furiosa y la forma paralítica, ¿sí? La prevalencia de la rabia furiosa es de 2/3 de los casos, es más frecuente, la paralítica 1/3. La sobrevida promedio sin soporte intensivo desde el comienzo de los síntomas hasta la muerte es entre 5 y 7 días en la forma furiosa y 11 días en la forma paralítica. Los síntomas prodrómicos en ambos casos son inespecíficos, en general dolor neuropático en 1/3 de los pacientes en ambas formas. En la forma furiosa, las características de la rabia están presentes, aunque pueden no estar en todos los estadios. En cambio, en la paralítica, como dijimos, podía tener, ausencia de la fase de excitación con ninguna o mínima manifestaciones de las características habituales de la rabia. Puede manifestarse con espasmos fóbicos solo en la mitad de los casos, espasmos inspiratorios, edema muscular en deltoides, pared torácica, entre otros. El déficit sensitivo se produce en ambas formas, ¿sí? Con pérdida de la sensación de la posición articular, debilidad flácida con arreflexia. En la forma furiosa aparece solo con el estado de coma. Y en la forma paralítica hay debilidad pura, motora ascendente, que abarca principalmente la musculatura proximal y facial como manifestación inicial, y es muy importante tener en cuenta que la conciencia está completamente preservada. El diagnóstico diferencial: tenemos que tener en cuenta las encefalitis virales por virus del herpes simple, enterovirus, arbovirus, la enfermedad por VIH,
encefalitis bacterianas, por ejemplo, meningoencefalitis bacteriana, también diferenciarla del tétanos, encefalitis parasitarias, por ejemplo, por paludismo, reacciones postvacunales, síndrome de Guillain-Barré, delirium tremens, cuadros psiquiátricos, intoxicaciones medicamentosas, ACV, traumatismos craneanos. Pero bueno, el diagnóstico diferencial más importante es de otras encefalitis infecciosas. Bueno, con respecto a la rabia animal, podemos observar en la figura 1 la cantidad de casos de rabia en perros desde 1995 a 2017 notificados en Argentina, fueron 431 en total, con un aumento notable de los casos en 2002 con 45 casos, 2003 131, 2004 72, 2005 42, después también hubo muchos casos en 2007 20 y 2008 26 casos. En los últimos años hemos tenido en 2015 8, 2016 4 y 2017 2 casos. También tener en cuenta que el número de casos de rabia animal, teniendo en cuenta todos los animales entre 2002 y 2017 en Argentina, ha habido un aumento del número de casos de rabia en murciélagos, ¿sí? Y en bovinos con respecto a perro. Bien, ahí está en los distintos colores, podemos ver en rosado el murciélago, que es el principal implicado en los casos de rabia en los últimos años. Le sigue en frecuencia los bovinos y recién aparece en tercer lugar el perro. Con respecto a la rabia humana, a partir de 1976 se registraron 19 fallecidos por rabia. El número se redujo hasta el año 2008, en el que se produjo el último registro de rabia humana en el país, ¿sí? Es decir, que ya llevamos 12 años sin registros de rabia humana en el país. Bien, bueno, acá tenemos el número de muertos, la provincia, la variante y la especie transmisora, que fue en 2 casos el perro y en el resto de los casos el murciélago hematófago. Es muy importante tener en cuenta lo que es la vigilancia, la prevención y control de la rabia, ¿sí? En los animales, porque justamente es la principal forma de prevención de la rabia humana. Existen diferentes factores que influyen en la eficacia de los programas de prevención y control de rabia, como ser, por ejemplo, la baja percepción popular del riesgo de contraer la enfermedad, subregistro de mordeduras, aumento de población de perros sin tenencia responsable en zonas urbanas, presencia de rabia aérea con aparición de numerosos casos de rabia en murciélagos, existencia de casos de rabia en países limítrofes, por ejemplo, Bolivia, Paraguay y Brasil, tienen importante casuística de rabia, bajo concepto de tenencia responsable de animales de compañía, baja vigilancia epidemiológica y bajas coberturas de vacunación animal en perros y gatos domésticos. Tener en cuenta que la prevención y el control de la rabia se sostienen en 3 columnas. La primera, la vigilancia epidemiológica, que permite la implementación rápida y oportuna de medidas de prevención y control. Las medidas de prevención, que se destinan para evitar que se produzca la transmisión de la enfermedad. Y las medidas de control, que están destinadas a limitar los riesgos de transmisión frente a la detección de un caso. Notificación de eventos asociados a rabia animal. Caso sospechoso de rabia animal es todo animal de especie susceptible, que son los que hemos nombrado anteriormente, de sufrir rabia que reúna una o más de las siguientes condiciones: vivo o muerto con antecedentes de sintomatología clínica compatible, que genera un accidente potencialmente rábico, mordido por un animal silvestre o animal confirmado con rabia, o muerto en la vía pública sin antecedentes en zonas con circulación de virus rábico de variante terrestre. El caso confirmado de rabia animal es aquel caso sospechoso que presenta resultado positivo en al menos una de las siguientes técnicas: inmunofluorescencia directa, ensayo biológico o PCR. El caso descartado de rabia animal es aquel que tiene resultados negativos en al menos 2 técnicas y es un caso sospechoso vivo que superó sin novedades el periodo de observación de 10 días. La notificación de la enfermedad en el animal es individual e inmediata, es decir, dentro de las 24 horas.